20:32 horas. Entrada 68 parte 1. Al principio de todo esto, hace ya casi 3 meses, si algún demente me hubiese dicho que iba a estar correteando como un gamo por el puerto de Vigo, delante de una docena de muertos vivientes, me hubiese abalanzado hacia el teléfono más cercano para llamar a un hospital y que sacasen a rastros a aquel demente de mi despacho. Pero sin embargo, ahí estaba. Corrijo, aquí estoy, metido en esta historia de locos. Al ver cómo doblaban la esquina a los primeros no muertos, Pripchenko y yo nos quedamos paralizados, contemplándolos durante unos segundos. Resulta inevitable. Por muy repugnantes que sean, por muy mal aspecto que tengan, un ser tan antinatural como un cadáver caminante despierta una fascinación irremediable en cualquier persona. Una fascinación tan peligrosa como una cobra. Creo que ya lo he escrito en este diario un montón de veces, pero esos bichos son rápidos, jodidamente rápidos, aunque parezca que van arrastrándose. En menos de 20 segundos los teníamos encima. Uno de ellos tan solo llevaba puesto un camisón de hospital, de esos que se atan por la parte trasera, solo que ahora tenía un color indefinido, debido a los restos de sangre y la suciedad. El viento jugueteaba con los cabellos de aquel hombre, bastante largos y los restos de lo que un día fue un gotero colgaban de su brazo. Al vernos se detuvo, estiró sus manos hacia nosotros y emitió un sordo gruñido, gutural, estremecedor. Aquello bastó para romper el hechizo. Agarré a un alucinado Pripchenko por el brazo, que permanecía apoyado en el capó del coche, con la batería colgando de una mano y con el labio inferior flácido, observando al helado a aquellos seres. Teníamos que salir de allí antes de que nos cogiesen o estábamos listos. Me acerqué a él por la espalda y le fui susurrando cada vez más fuerte: corre, 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 corre. Le grité ya al final, mientras nos girábamos a toda velocidad y salíamos escopeteados hacia el furgón. Aquellos seres estaban tan cerca que casi nos podían echar el aliento. 300 metros. El furgón parecía estar a 100 kilómetros de distancia y un traje de neopreno no es precisamente el vestuario más cómodo para correr como un gamo. 200 metros. Pripchenko corría como alma que lleva el diablo justo a mi lado, y juraría que con los bigotes erizados de espanto. Era un consuelo saber que no era el único que estaba cagado. 100 metros. Ya podía ver la cara de los pakistaníes y de Pritzinev. La sangre me bajó a los tobillos cuando vi que levantaban sus armas y apuntaban hacia nosotros. Por un segundo pensé que nos iban a ejecutar de manera sumaria. 50 metros. Ya casi habíamos llegado cuando empezaron a disparar. El sonido de 5 AK disparando simultáneamente es ensordecedor, sobre todo cuando lo hacen al lado de tus oídos y no lo has escuchado anteriormente en tu vida. Me derrumbé jadeante a los pies de los pakistaníes, al lado de un demudado Pripchenko, mientras observaba a la docena de no muertos que recibían una auténtica andanada de balas. Observé con horror que disparaban contra su cuerpo y que, como bien sabía, era algo que no les afectaba en absoluto. Eso no iba a funcionar. Me puse en pie como un loco y empecé a gritarles que les disparasen a la puta cabeza, pero con la agitación del momento no caí en la cuenta de que lo hacía en español y que aquellos pakistaníes del demonio no me entendían un carajo. Pripchenko se puso en pie y empezó a gritar Ead, Ead, como un poseso, pegando botes casi enfrente de las bocas de los AK. Aún no entiendo cómo no le pegaron un tiro, pero al menos consiguió que captasen el mensaje. Los pakistaníes corrigieron el tiro y en poco menos de un minuto la docena de no muertos yacían en el suelo, ahora definitivamente fiambres y con unos cuantos horribles agujeros en la cabeza. Realmente me estoy endureciendo. La visión de semejante carnicería hace apenas un mes me habría hecho vomitar hasta los higadillos y sin embargo ahora era capaz de contemplar la escena con el mismo desapasionamiento con el que un niño le arrancaría las alas a una mosca. Supongo que es normal, pero no me gusta nada. Sin embargo, el tiempo se nos acababa. Semejante ensalada de tiros había hecho que todo cuanto espectro estuviese circulando por los alrededores se estuviese dirigiendo hacia nosotros. Era cuestión de minutos que se congregasen en este punto. Me subí de nuevo al asiento del conductor, mientras Pripchenko y uno de los pakistaníes se afanaban en el motor del furgón con la batería del VW.
Desconozco si fue un proceso fácil o si Víctor se vio obligado a aplicar de nuevo los viejos métodos soviéticos, pero el caso es que de repente me hizo señas para que girase el contacto. El motor del furgón pegó un par de largos tosidos y se caló de nuevo, pero al menos los diales estaban iluminados. Ya teníamos batería, pero algo fallaba con el combustible. Podía oír un violento intercambio de pareceres en ruso y urdú al otro lado del capó. Aún a sabiendas de que no podían entenderse entre sí, algo estaban tratando de hacerse saber el uno al otro. Finalmente parecieron llegar a algún tipo de acuerdo, y ambos asomaron para hacerme la señal. Giré de nuevo el contacto y esta vez el motor arrancó con un potente rugido que resonó en toda aquella estrecha calle. De un golpe cerraron el capó y se subieron al furgón a toda velocidad. Estábamos listos. Justo a tiempo. Una enorme multitud estaba invadiendo la esquina más alejada del callejón. Con un estremecimiento contemplé a aquella masa que cerraba toda la salida de la calle, mientras el motor hacía un sonido cada vez más vacilante. Si se apagaba, estábamos perdidos, atrapados dentro de aquel reducido vehículo para siempre.